apague. Claro. Entonces, fíjense, después viene la parte de hemoglobina. La saturación tiene que estar mayor de 90 con estos parámetros de aquí. Y las cifras de hemoglobina mínima que se consideran en pacientes críticos de 7 gramos. Si usted tiene más hemoglobina, no es que le va a sacar el resto para dejarlo en 7. No. No, porque podrían llegar a los extremos. Me dijeron que era 7 y yo le saco sangre hasta llegar a 7. No. Si tiene 12, mejor. Ahora, se dice que cifras mayores a 10 también tienen dificultad para la perfusión tisular, que la sangre es más gruesa, más espesa, dicen, y se desplaza menos por los sitios capilares muy pequeños. Entonces, lo mínimo es 7. Entonces, de estas variables sale un contenido arterial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que lleva la sangre. Cada 100 mililitros se calcula ese valor. Entonces, aquí vemos la fórmula que la vimos cuando vimos la parte de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno es igual a 1,34, que es una constante, por la cantidad de hemoglobina, por la saturación de hemoglobina, entre 100, esto nos da el contenido arterial de oxígeno que lleva la hemoglobina. Y después a esto le sumamos una constante que es 0,003 por la PaO2 del paciente, se suma este valor con este y nos da la cantidad de oxígeno que transporta la sangre por 100 mililitros de sangre. Entonces vamos a ver aquí cuánto debe transportar una sangre normal en mililitros. Entonces eso se explica de esta manera. El valor normal de ese CaO2, contenido arterial de oxígeno, su valor normal es de 19 a 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, ese es el objetivo, que nuestra sangre lleve 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Ustedes probablemente en algunos sitios, en algunos libros, esa nomenclatura no se usa, sino se usa volúmenes por ciento. Entonces, como ustedes vean, este paciente tiene 20 volúmenes por ciento, entonces usted inmediatamente traduce. 20 volúmenes por ciento son 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Si le dice 15 volúmenes por ciento, 15 mililitros de sangre por 100 mililitros de sangre. Los 15 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Después tenemos la parte cardíaca, que es la que empuja esa oxigenación hacia los tejidos. Acuérdense que depende del volumen latido, que es la cantidad de sangre que sale del corazón por cada latido. Si eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, tenemos la cantidad de litros que manda el corazón en un minuto, que es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco depende de la cantidad de sangre por latido y de la frecuencia cardíaca. Esto más lo que está coloreado en rojo, que es la parte de oxigenación. Entonces, el concepto es lograr que el paciente oxigene bien con poca afectación del aparato cardiovascular. Porque si nosotros afectamos el aparato cardiovascular con el retorno venoso y la broma y el ventrículo izquierdo y todo eso no funciona bien, usted puede tener una tremenda oxigenación, pero ¿quién lleva ese oxígeno? Es como tener un depósito y no poder transportar la mercancía. Si no tienes los camiones, no puedes hacer nada. Entonces, las bombas, que es el corazón, es tan importante. Y esos valores se llevan a un valor final, que es lo que se llama el aporte de oxígeno a los tejidos. Ese aporte de oxígeno a los tejidos depende de esto que está aquí. Ustedes lo van a ver, el aporte de oxígeno con estas siglas DO2 sería igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Eso se hace, esa suma, y el valor normal, si lo expresan en mililitros por minuto, es 1150, y si lo expresan en mililitros minuto por metro cuadrado, es 500 a 600 mililitros.
Estos son los cálculos que tenemos que hacer, porque esto es el resultado final de la parte pulmonar, de la parte sanguínea con la hemoglobina y del corazón. Esto es lo que el cálculo final que debemos hacer, el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, saliéndonos del pulmón y descansando un poquito la mente del pulmón y del corazón, el PIB tiene efectos sobre los riñones también. Sobre los riñones tiene efectos. ¿Qué efectos tiene? El efecto es, al final, disminución de la diuresis. La mayoría de los pacientes que están sometidos a PIB les disminuye la diuresis. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque el edema acumulado no solamente se acumula en las extremidades, en el sacro, sino en los pulmones. Entonces, el hecho que disminuya la diuresis es por lo que la mayoría de esos pacientes terminan recibiendo diuréticos. Porque el mecanismo renal, ¿qué hace el riñón con esto? Fíjense, cuando uno pone PIB, lo que generalmente pasa inicialmente es que baja la presión arterial. Cada vez que uno pone PIB, por encima de 5, el paciente se pone hipotenso. Y generalmente esa hipotensión se corrige dándole un aporte líquido adicional. Generalmente se le dan de 500 a 1000 mililitros al paciente y él se estabiliza, se queda tranquilito. Ahora, ¿qué hace el riñón? Cuando el riñón ve que le falta líquido para compensar eso que le pusieron allá arriba, que él no sabe qué es, pero que tiene que compensar, entonces lo que hace es retener líquido y restringe la orina. O sea, produzco menos orina porque tengo que absorber líquido para mantener la volemia porque me pusieron algo arriba que yo no sé qué es. Entonces, esos mecanismos, ¿quién los dispara? Hay una respuesta endocrina, se dispara la hormona antidiurética, se dispara el sistema renina-angiotensina aldosterona y disminuye la hormona natriurética, que es la que se produce en la aurícula para promover la diuresis. Entonces, todas esas enzimas, el objetivo final es que el paciente ahorre orina porque requiere ese líquido para mantener su volemia. Entonces, por ese motivo que ustedes ven que la mayoría de los pacientes tienen, al final, tienen que usarse diuréticos. Vamos a ver aquí ahora otro efecto importantísimo que es sobre el sistema nervioso central. Esto es importante porque es la eterna pelea con los neurocirujanos, si se le pone PIP al paciente o no se le pone PIP. Entonces aquí tenemos que tener el concepto claro, que es la presión de perfusión cerebral. A nosotros nos interesa es la presión de perfusión cerebral se mantenga dentro de los límites normales. ¿De qué depende la presión de perfusión cerebral? De la presión arterial media menos la presión intracraneal. O sea, yo la presión arterial media se la resto a la presión intracraneal y tengo la presión de perfusión cerebral. Entonces, ¿qué me disminuye a mí esto con frecuencia? ¿Qué me disminuye la presión de perfusión cerebral? Una caída en la presión arterial sistémica o un aumento de la presión intracraneal. Esos son los dos factores que me comprometen la circulación cerebral. Que baje la presión arterial del paciente o que aumente la presión intracraneal. Esas dos cosas me disminuyen la presión de perfusión cerebral y para eso yo tengo que tomar ciertas medidas para garantizar que la presión de perfusión cerebral en el paciente se mantenga. Entonces yo tengo que combatir. Si la presión intracraneal es alta, tengo que bajarla. Y si la presión arterial está baja, tengo que subirla. Porque son los dos factores que me mantienen esto estable. Entonces aquí tengo el PIB como crea resistencia al vaciado sanguíneo hacia el tórax, porque hay presión positiva en los dos ciclos. Entonces me aumenta la PVC y al dificultad del drenaje de los sistemas yugulares hacia el tórax, porque hay presión positiva en el tórax,
me aumenta un poco la presión intracraneal, porque no hay un buen desagüe venoso hacia el tórax, porque en el tórax hay presión positiva. ¿Cómo desagüe? Si tengo presión positiva, tengo que vencer esa presión positiva para poder vaciar la sangre. Entonces, el PIP también me compromete la función cardíaca, me puede disminuir la presión arterial media y por ese mecanismo también alterarme esto que está aquí. Entonces, esto que combato, esto que me produce el PIP, lo tengo yo que combatir con maniobras que tengo que realizar. Entonces, ¿cuáles son esas maniobras? Ya las vamos a ver aquí. El objetivo es esto que tenemos en la lámina. Yo debo de mantener una presión de perfusión cerebral mayor de 60 milímetros de mercurio, una presión arterial media de más de 70 y una presión intracraneal menos de 20. Eso es más o menos los números que se manejan en la mayoría de los sitios donde trabajan esto. Entonces, el paciente que está con este problema cerebral, que tiene un problema cerebral importante, generalmente se nos presenta con problemas pulmonares y nosotros con el ventilador tenemos que hacer una buena oxigenación de ese cerebro que no se está oxigenando bien porque el pulmón está dañado. Entonces yo corrijo la hipoxemia con el ventilador, pero una vez puesto el ventilador al paciente, tengo que evitar la hipotensión arterial, tengo que evitar la hipertensión endocraniana con la presión intracraneal y debo de evitar la hipocapnia. En una época se usaba mucho la hipocapnia como parte del tratamiento de los traumas cardioencefálicos. Pero se demostró que la hipocapnia de por sí produce vasoconstricción y produce disminución del riesgo cerebral. Por lo tanto, en estos momentos no se recomienda usar la hiperventilación para bajar el CO2 en estos pacientes. Solo se recomienda en caso de una emergencia extrema en la cual haya un edema cerebral increíble, que haya que disminuir como sea, entonces en ese caso se permite, por ejemplo, el paciente va para quirófano y el edema cerebral es monstruoso y hay que tomar una medida mientras llega al quirófano, entonces uno hiperventila al paciente, inmediatamente la presión intracraneal baja un poco y nos da chance de actuar de otra manera, pero mantener esa hiperventilación por tiempo no es recomendable, porque produce más daño que beneficio. Y la idea es mantener la presión de perfusión cerebral a niveles de 60. Entonces, fíjense, ¿cómo mido yo la presión intracraneal? Con todos esos dispositivos que están ahí. Ahora, ¿tenemos esos dispositivos a mano? Creo que no. En la mayoría de los sitios no se tiene ese dispositivo a la mano. Entonces hay que manejar la presión intracraneal de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Antes de pasar a ver cómo lo hacemos, vamos a hablar primero del PIP y el compliance pulmonar y la presión intracraneal. El organismo, de una manera u otra, cuando el pulmón está muy rígido, está muy dañado, generalmente la presión que se genera con el ventilador y a nivel intratorácico se transmite poco a los vasos sanguíneos y se transmite poco a la parte cardiovascular. Entonces, generalmente, cuando uno tiene un paciente con un compromiso pulmonar muy grave, los efectos de altos niveles de PIP sobre la hemodinamia son mínimos, porque el pulmón está tan rígido que los efectos secundarios sobre el corazón no se ejecutan de manera como se hace en pulmones sanos. En pulmones sanos toleran poco PIP. Los pulmones medianamente enfermos toleran poco PIP, pero los pulmones altamente comprometidos toleran alto PIP y ese alto PIP los descompensa muy poco.
Esa es una de las ventajas que tiene esto cuando hablamos de traumas cerebrales. Fíjense, generalmente la asociación de problemas cerebrales con pulmonares generalmente están muy asociados. Y a veces hay una entidad que es que el pulmón se daña, hace un edema pulmonar de origen central y produce hipoxemia severa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para la presión intracraneal? Lo que hacemos es manejamos al paciente con posición, levantamos la cabeza. Generalmente se ha estudiado de manera importante cuál es la mejor nivel de elevación de la cabeza y se ha demostrado que cuando el paciente está acostado plano, se favorece la parte arterial de circulación, pero disminuye el retorno venoso, y si disminuye el retorno venoso cerebral, aumenta la presión intracraneal. Y si lo sentamos completamente, disminuye la presión arterial arriba, que daña el cerebro, pero mejora el retorno venoso. Entonces se han hecho estudios midiendo todas esas variables y el gran consenso es como cómico. El gran consenso es que la mayoría de esos pacientes se manejan elevando la cabeza 30 grados. Esa es la posición óptima para evitar congestión venosa que aumente la presión intracraneal porque favorece el descenso de la sangre por fuerza de gravedad y no compromete la presión arterial para que llegue suficiente sangre a la parte cerebral. Entonces, en conclusión, si se quiere usar PIP en estas situaciones, hay que asegurar un adecuado volumen intravascular para evitar las hipotensiones con el PIP, cabecera elevada a 30 grados. Si se puede monitorear la presión intracraneal es lo ideal, pues ahí no hay que si supongo que no lo hay, estoy midiendo. Y considerar siempre que el PIP debe ser menor que la presión intracraneal. Eso solamente cuando lo podemos medir. Y aquí nos quedamos por hoy. Porque la clase de PIP es muy larga y lo que viene ahora también es medio complicado. Y yo creo que ustedes están un poco cansados de oír tanto número y tanta fórmula. Espero que no se acuerden mucho de mis familiares,